Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos de parte tuya todos los días. Venimos a darte gloria, venimos a darte honra porque tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de nuestra salvación. Hoy día, Señor, venimos a traerte también, a poner en oración al hijo de nuestra hermana Marlene, que tuvo un accidente en esta semana o la semana pasada. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él y puedas entonces darle una restauración pronta. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hoy día vamos a comenzar el capítulo 19 de la Confesión de Fe de Westminster. Y el tema que vamos a estar tratando es de la ley de Dios. Y los materiales los tienen al frente de ustedes. Y vamos entonces a comenzar pues con una introducción, como siempre hacemos con todos los capítulos. Acerca de la ley de Dios. La ley de Dios, como aparece en las Escrituras, se compone de un amplio conjunto de directrices para asegurar que el comportamiento de los israelitas reflejara su condición como el pueblo escogido de Dios. O sea, Dios escogió a los judíos o el pueblo de Israel para que fuera su pueblo representativo en el mundo. Y le dio entonces unas leyes, le dio unas directrices para que el mundo mirara al pueblo de Israel como como una guía, como un ejemplo de lo que teníamos que seguir en sus leyes. Esta ley abarca el comportamiento moral, su posición como un ejemplo piadoso para otras naciones, y procedimientos sistemáticos para reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. En un intento de comprender mejor el propósito de estas leyes, tanto judíos como cristianos le han clasificado como la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. O sea, a pesar de que la Biblia es una, de que la ley de Dios es una, para que el hombre las pudiera distinguir unas de otras, pues entonces la han clasificado en la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. La ley moral o las leyes morales hacen referencia a la justicia y al juicio de la naturaleza santa de Dios y se centraba en el comportamiento y las relaciones entre los seres humanos y Dios. Así como como tal, pues entonces las ordenanzas son santas, las ordenanzas son justas y las ordenanzas son inmutables. El primer conjunto de leyes morales fueron entonces los 10 mandamientos. Esto Dios los entregó a Moisés después de que los israelitas salieran de Egipto, y eso aparece entonces en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 21, y también pues se repiten en Deuteronomio. El propósito de la ley moral es promover el bienestar de los que lo obedecen. Ese es el propósito de la ley moral. La ley moral, como lo vemos entonces pues en los 10 mandamientos, comprende reglamentos sobre lo que es agradable y aceptable para Dios, el respeto al prójimo y la conducta sexual. También incluye sanciones para aquellos que no obedecen esas ordenanzas. La ley moral no lleva a la gente hacia Cristo. O sea, el cumplir los 10 mandamientos no te lleva hacia Cristo. Simplemente la ley moral ilumina ese estado caído de la humanidad. O sea, que el hombre por naturaleza no busca a Dios, entonces la ley moral ni hace lo bueno. Entonces la ley moral pues lo que hace es destacarle ese estado caído de toda la humanidad. O sea que el apóstol Pablo decía, o sea que el propósito, de la única manera que él no conoció lo que era la codicia, fue porque nuevamente estaba en la ley de Dios.
O sea, los 10 mandamientos fue que entonces identificó lo que era la codicia. Los teólogos modernos están divididos sobre la aplicabilidad de las leyes morales en la era de la iglesia. Algunos creen que en la afirmación de Jesús en Mateo, la ley seguiría vigente hasta que la tierra desaparezca. O sea que en otras palabras, la ley no ha dejado de ser ley porque Jesucristo en Mateo dijo que iba a estar vigente hasta que terminara, o sea, llegáramos al fin de la tierra. O sea, Mateo 5, versículos 17 y 18 dicen: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Cuándo es que todo va a ser cumplido? Apocalipsis capítulo 20. ¿Ok? Así que nuevamente pues yo estoy de este pensamiento, o sea, todavía estamos hasta cierto punto, tenemos que observar esa ley moral, esa ley de Dios. Entonces este grupo pues piensa que los creyentes siguen ligados al cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento, y como les destaco, pues yo soy uno de ellos, todavía estamos ligados a esas leyes morales, con la excepción de, o sea, de una que vamos a ver, el debate que existe si nos debemos reunir el sábado o si nos debemos reunir el domingo. Eso también pues aparece en los 10 mandamientos. Sin embargo, pues el otro grupo entiende que Jesús, cuando muere y resucita, pues cumple ese requisito de la ley en el versículo 18, y porque por el contrario no nos encontramos bajo la ley moral del Antiguo Testamento, sino a una nueva ley que se llama la ley de Cristo. Y aquí es donde viene la confusión, porque Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Como que entonces teníamos en el Antiguo Testamento la ley moral, y ahora del Nuevo Testamento entonces lo que tenemos es la ley de Cristo, como que entonces la ley moral queda invalidada con la ley de Cristo. Lo que entonces eso crea una paradoja, o paradoja, como le quieran decir, o sea, dos bandos, donde uno dice, pues Dios en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, pero si Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo, ¿cómo pueden estar separados? ¿Cómo puede? Se contradicen. Hay una contradicción muy grande ahí, porque nuevamente sigue siendo la misma persona. O sea, que escribió entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Logos, es la palabra. En el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Así que nuevamente hay un grupo que quiere decir entonces que ahora estamos bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo se basa entonces en lo que dice Mateo 22, versículos 36 al 40, donde dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Note la palabra clave, la ley. ¿Qué ley? La ley del Antiguo Testamento. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y todos los profetas. O sea, los 10 mandamientos, Jesús lo que está en estos versículos de Mateo 22, 36 al 40, Jesús lo que está es hablando de los 10 mandamientos del Éxodo capítulo 20, donde los versículos, o sea, los mandamientos del 1 al 4 hacen relación a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y los versículos del 5 al 6 establecen que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Así que prácticamente pues estos dos mandamientos a lo que ellos hacen referencia a la ley de Cristo, lo que están específicamente es atando esos dos, o sea, esto es un resumen de los versículos de los mandamientos del 1 al 4 y del 5 al 6. Por esa razón dice, de todo esto depende la ley, haciendo entonces referencia a esos 10 mandamientos. A pesar de que estamos pues en un estado de gracia y libres de la ley, eso pues entonces tampoco le otorga al hombre una licencia para pecar. En Romanos capítulo 6, versículo 15 dice entonces que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es lo que entonces responde el mismo apóstol Pablo? De ninguna manera, de ningún modo. O sea, no tenemos licencia para pecar, a pesar de que estamos bajo la gracia. Sin embargo, pues, o sea, nuevamente todavía nos tenemos que someter a los 10 mandamientos establecidos por el Señor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El otro grupo de leyes que vamos a encontrar entonces a través de la Biblia se llama entonces la ley ceremonial. Y las leyes ceremoniales son los estatutos de la costumbre de la nación judía. La ley ceremonial abarca todas las normas relativas a las celebraciones y rituales habituales relacionados con el templo y la adoración. La mayor parte de estas leyes ceremoniales se encuentra entonces en Levítico, aunque parte de ellas aparecen también en Deuteronomio. O sea, en las leyes ceremoniales están pues, se usan leyes ceremoniales para las 5 ofrendas principales, y eso aparece en Levítico 1, versículo 1 al 6 y el capítulo 7. De las leyes ceremoniales pues está cómo manejar las ofrendas, eso aparece en Levítico 6, versículos 8 al 7 y 38. Aparece también el inicio del sacerdocio, que está en Levíticos 8, versículos del 1 al 36. Las normas relativas a la limpieza y la impureza, Levítico 11, versículos del 1 al 15 y el 33. El ritual del día de la expiación, eso lo vemos entonces en Levítico 16, versículos del 1 al 34. Cómo aplicar la sangre y por qué, en Levítico 17, del 1 al 16. Las fiestas y festividades especiales, Levítico 23, versículos del 1 al 44. Y la ley ceremonial pues también abarca todas las instrucciones de Dios en torno a la construcción del tabernáculo. Eso lo vimos, se ve en Éxodo 25, del 1 al 31 y al 11. Y posteriormente del templo, que aparece en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 38. O sea, estas leyes tenían, la ley ceremonial, pues tenían como objetivo manifestar o mostrar representaciones físicas de la santidad de Dios y de la santidad que Él esperaba de su pueblo. Ese era el propósito de las leyes ceremoniales. O sea, mostrar la santidad de Dios y la santidad que Dios espera de su pueblo. La ley ceremonial determinaba la forma en que el pueblo debía acercarse a Dios en la adoración, establecía el recordatorio de los actos previos de Dios, y estas leyes pues apuntaban hacia el Mesías. Por ejemplo, el tabernáculo era algo que apuntaba al Mesías. O sea, ¿por qué razón el tabernáculo? Porque solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo y pasar el velo y entrar al lugar santísimo. O sea, Jesucristo dijo, nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué representaba entonces el tabernáculo? El tabernáculo era una representación de Jesucristo, indicando que solamente el sumo sacerdote podía llegar al Padre a través de él. Y claro que con la muerte entonces de Jesucristo en la cruz del Calvario,
entonces Él se convierte en ese sumo sacerdote porque Él entró no con la sangre de los machos cabríos, Él entró con su propia sangre una vez y para siempre. Para darnos entonces eterna redención. ¿Por qué razón? Porque la sangre de los machos cabríos no perdonaba el pecado, apaciguaba la ira de Dios, pero no perdonaba el pecado. Y el único macho cabrío que pudo entrar directamente a la presencia de Dios con su sangre fue Jesucristo. Porque nuevamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso le llaman macho cabrío. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el Cordero de Dios que apacigua la ira de Dios, sino que quita el pecado del mundo. ¿Okay? También las leyes ceremoniales pues enfocan la atención del seguidor para restablecer el proceder correcto con Dios en sacrificios y otras ceremonias con respecto a la impureza, las memorias de la obra de Dios en Israel, con fiestas y festivales, las normativas específicas destinadas a distinguir a los israelitas de sus vecinos paganos, tal como las restricciones en la dieta y el vestuario. O sea que la ley ceremonial, pues nuevamente, toda la idea era, vean al pueblo de Israel para que tengan un ejemplo de cuál es la expectativa de Dios ante la santidad. O sea, el Señor le dice al pueblo, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque yo soy perfecto. O sea, nunca vamos a poder llegar hasta la santidad y la perfección de Dios. Nunca vamos a llegar a esa santidad y a esa perfección de Dios. Sin embargo, pues eso es lo que el Señor entonces nos llama a hacer. Y estas pues señales apuntan también pues a la venida del Mesías, en términos de pues la observación el sábado, la circuncisión, la Pascua y la redención de los primogénitos. Algunos judíos creen que la ley ceremonial no es permanente. Los cristianos pues no estamos sujetos a esa ley ceremonial, ya que la iglesia no es la nación de Israel y las festividades de memorial, tales como las fiestas de la semana y la Pascua judía, eso no aplica a la iglesia. O sea, si bien nosotros pues celebramos la Pascua, o sea, la muerte y resurrección de Jesucristo, pues no lo hacemos en una ceremonia comiendo de un macho cabrío que ha sido asado con hierbas amargas, el pan sin levadura, todo eso es representativo de esa muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Okay? Así que no, por esa razón no estamos, la iglesia no está sujeta a esas festividades como tales. Porque nuevamente eso solo pertenece a la nación judía. Y la nación judía todavía practica esa Pascua. ¿Por qué razón? Porque no han reconocido a Jesucristo como el Mesías. O sea, ellos todavía están en los sacrificios. A pesar de que no tienen un templo, hace 2000 años ese templo fue destruido y ellos no tienen un templo para ir a hacer los sacrificios como lo mandaba el Antiguo Testamento. Todavía hay congregaciones judías que sí matan a un toro, que sí, o sea, sacrifican a un toro. O sea, todavía eso existe. Entonces, pues, nuevamente, pues, eso no aplica a la iglesia porque eso era nuevamente representativo de la obra de Jesucristo en la cruz. O sea que cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él era ese Cordero que nosotros hubiéramos presentado para sacrificio y perdón de nuestro pecado. ¿Okay? Así que nuevamente pues eso era todo representativo, como ya Jesucristo cumplió eso. Y en el año 70 el templo fue completamente destruido. Prácticamente esa ceremonia que se hacía en el templo fue caducada.
O sea, fue cambiada, ¿por qué? Porque Jesucristo se convierte entonces en nuestro sumo sacerdote. O sea, que ya no hay ¿cómo le llaman? Una sucesión de sacerdotes. No hay otro emisario, ya que Jesucristo tomó eso en sí mismo. Se convierte entonces en nuestro sumo sacerdote. Y nuevamente, uno que entra al lugar santísimo, no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre se presenta delante de Dios para perdonar el pecado del mundo. En Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 26. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que Dios nos da la salvación y Dios nos da la fe para creer. ¿Okay? Un ejemplo de eso, o sea que en otras palabras, no es nuestra fe, no es nuestra creencia, no es nuestro mérito humano. O sea, un ejemplo de esto pues lo tenemos cuando Lázaro llevaba 4 días muerto en la tumba. Cuando él mandó a mover la piedra, la hermana de Lázaro le dijo: Señor, ya el cuerpo apesta. Y lo que el Señor le quiso decir fue: qué bueno, porque sabemos entonces que ahora vamos a ver un milagro. ¿Qué fe tenía Lázaro para salir de la tumba? ¿Bajo qué mandamiento Lázaro salió de la tumba? El mandamiento de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, cuando le dijo: Lázaro, levántate y sal afuera. Ahí es cuando empieza la real fe. Entonces ahí es donde empieza la real fe. O sea, y eso hace, o sea, para los que estaban mirando, pues entonces, o sea, reciben esa salvación y creen. Porque nuevamente creen en el testimonio de Jesucristo. Pero si vamos a la secuencia es, te da la salvación y te da la fe para creer en esa salvación. Te puede dar la salvación y cabeciduros, pasar años hasta que finalmente podemos asentarnos a creer en esa salvación. Sin embargo, muchos vieron y no creyeron. ¿Sí? El mismo Judas. O sea, el mismo Judas que estuvo con Jesucristo los 3 años de ministerio, que fue escogido por Jesucristo, que vio los milagros de Jesucristo. Quizás él mismo fue participante de milagros cuando Jesucristo los envió a predicar. Cuando regresaron y dijeron: Señor, si viera, los demonios se nos someten, la gente se sana. Y quizás Judas estaba dentro de ese grupito. Y entonces en ese caso, pues nuevamente, Judas, viendo todo eso, tenía un corazón duro y vendió al Señor Jesucristo. Lo traicionó. Okay. Pero la mente humana es tan finita que de repente él no pensó que con esa traición iba a tener una repercusión muy fuerte hasta el hecho del suicidio. Uh-huh. Bueno, si no lo suicidaron. No, él dice la palabra que él se suicidó. Sí. Okay. El remordimiento. Porque nuevamente, o sea, uno reconoce cuando hace mal. Porque es que no hay nada que castigue más al ser humano que la conciencia. La conciencia, ¿cierto? La conciencia misma. Como dice aquí mi amiga Ingrid, no la puedes poner en la misión de nosotros. Ajá. Ok. Así que estos pasajes que acabamos de ver explican que con la muerte y la resurrección de Jesús, los cristianos no están obligados
a hacer los sacrificios, ni tampoco están obligados a la circuncisión. Eso eran característicos de la ley. Pero vuelvo y destaco, todavía hay un debate en esos 10 mandamientos dentro de las iglesias protestantes sobre si el sábado está vigente. Algunos dicen pues que el sábado está dentro de los 10 mandamientos y eso es completamente correcto y esto pues le da la importancia a la ley moral. Si miramos entonces en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10 y la primera parte del versículo 10, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. Sin embargo, para explicar que Jesús había cumplido el sábado y que entonces Él se convirtió en nuestro descanso sabático, pues el otro grupo, el opuesto, de los que piensan en contra de los sabáticos, pues utilizamos Colosenses Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, donde dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo. Cosas que son solo sombras de los que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, que la ley dietética, los días de fiesta, las lunas nuevas o días de reposo, eso eran sombra de lo que había de venir. ¿Okay? Así que la iglesia adventista del séptimo día, pues es prácticamente la que promueve el sábado también. Hay algunas denominaciones, o sea, los mesiánicos, los judíos como tales, pues son los que aplican la ley del Antiguo Testamento, y nuevamente pues son los que guardan el sábado. O sea, si ellos quieren guardar el sábado, si alguna denominación quiere guardar el sábado, están libres para cumplirlo. O sea, nosotros nos reunimos el domingo porque nuevamente la iglesia del Nuevo Testamento practicaba eso, se reunía el primer día de la semana. Quizás, o sea, como todavía eran judíos, o sea, guardaban el sábado y se reunían el domingo. Porque antes el último día de la semana era el sábado. Es el sábado. El primer día es el domingo. ¿Ok? Así que, señor. Eso yo lo encuentro confuso, porque si tú te basas en el calendario hebreo, Ok. sábado no es sábado, porque de domingo a sábado, ese invento fue de Julio César, Ok. cuando sacaron este calendario. Ok. Entonces yo digo, sábado no es sábado. Sábado es lo que significa día de descanso. Sí, por muchos como los adventistas dicen que sábado es sábado, porque por los sábados viene de Saturno, viernes Venus, domingo el sol, Ok. entonces no me pueden decir que sábado es sábado. Ok, el día de descanso. Sin embargo, si vamos a la Biblia, tenemos 6 días de creación y un día de descanso. Pero el sábado en ese tiempo no era sábado. No era sábado. Sábado lo que significa es día de descanso. Ahora, nosotros lo relacionamos con el último día de la semana, que sería entonces el día de ayer. Y este es el primer día de la semana, el día de hoy. De acuerdo a Julius Caesar. Claro, de acuerdo a... O sea,
una pregunta que nosotros debemos considerar cuando estamos en esta dicotomía, en cualquier dicotomía que nos encontremos. ¿Se puede perder la salvación porque nos reunimos el domingo y no el sábado? ¿Ok? Porque en ningún momento se ha establecido que el que no observa el día de reposo será cortado de su pueblo. O sea, recuérdese que el hombre por naturaleza es no busca de Dios. El hombre por naturaleza es pecador, es malo. Entonces, pues realmente al no buscar de Dios, pues nuevamente de la única manera que el hombre puede ser salvo es por la gracia, es por la misericordia de Dios. No es por lo que uno hace o deja de hacer. Y por eso digo, o sea, es una controversia que existe dentro de las denominaciones, de que si tú no eres de mi religión, tú te vas a perder, tú te vas a condenar. O sea, eso lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los católicos romanos, lo dicen los pentecostales, lo dicen los protestantes, lo dicen reformadores. O sea, todas las religiones dicen que si tú no eres de mi religión, tú te vas a condenar, tú no te vas a salvar. Entonces la pregunta es, ¿quién se salva? Ayer casualmente fuimos a la primera iglesia bautista, Uh-huh. que habitaba un ubicado de Arellano. Y ahí en revista manifiesta que él era un hombre pecador, que su Dios era su fama, su dinero, sus canciones. Y él no había entendido por qué. Su padre era un hombre alcohólico, ¿verdad? Y él sentía rechazo por su padre. Pero hubo un momento en que él reflexionó, dijo, ¿por qué mi padre es así y por qué yo no lo amo? Fue cuando Dios se acordó de mí. Y entendí que yo tengo un papá aquí y un padre en el cielo. Y ese padre me hizo entender que yo tenía que sobrellevar los problemas de mi padre. Uh-huh. Antes no conversaba con mi padre. Ahora somos los mejores amigos. Sí. Porque mi padre superior me enseñó eso. Entonces, lo que está diciendo, somos pecadores cuando llega el momento en que el Espíritu Santo nos invade. Ahí es cuando nosotros recapacitamos y decimos, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Sí. Y fue una experiencia muy bonita. Bueno, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No me la lancen a mí, por favor. Después de Okay. Gustavo, ¿tú ibas a decir algo? Jesús hacía casi todos los milagros los sábados. Muchos milagros los sábados. Lo hizo los sábados, ¿por qué razón? Porque la ley judía establecía que, o sea, habían llevado el sábado al extremo, al punto de que si una gallina ponía un huevo el día sábado, el día domingo había que matarla porque había hecho trabajo el día sábado. Esto no aplica a ti. Pero si el sábado no te podías mirar en el espejo, porque si te mirabas en el espejo y te veías una cana, te daba la tentación de arrancártela. Eso no me aplica. A menos que sea... O sea, dentro de tu casa tú podías mover una bandeja de una mesa a otra mesa, pero esa bandeja, si tenía comida y la vecina era, quizás si era una anciana, una necesitada, podía llevarle esa bandeja allá, pero realmente no podías mover esa bandeja fuera de la casa. Entonces, otra cosa que tenían era, si tú necesitabas buscar agua el día sábado, tenías una distancia específica que podías solamente caminar dentro del día sábado. yo se disculpa, ¿y eso era considerado pecado? Sí, para ellos. Para ellos, o sea, era la tradición. Entonces,
Si el pozo te quedaba un poquitito más allá del frente de tu casa, entonces tú podías tirar una cuerda, caminar esa distancia para buscar el agua, porque nuevamente el fin de la cuerda era prácticamente el frente de tu casa. O sea que nuevamente tenían unas leyes, o sea que llevaron el sábado mucho más allá de los límites. Entonces eso fue lo que, eso fue lo que Cristo vino a desafiarle, a decirle, lo que pasa es que ustedes han exagerado el sábado. Gustavo. Exacto, sí, también dice que la circuncisión tenía que ser al 8º día del nacimiento del bebé. Ok. Y si ese día de la circuncisión daba un día sábado, entonces habría que ver, tengo que obedecer el día de la circuncisión, pero también tengo que obedecer el día sábado, es igual a. Entonces Jesús le decía, ustedes los fariseos no se abstienen de hacer la circuncisión cuando cae un día sábado, pero si una mula se cae, como decir, uno diría, bueno, si fuera así que no podemos hacer nada el sábado, entonces el que circuncidar un bebé el día sábado, estamos faltando a la ley. Completamente. Pero si no circuncidamos al bebé el día octavo, entonces también estamos faltando a la ley. Sí. Sería una falla por ahí. Así que sí, y claramente, pues, Cristo lo que estaba criticando era el legalismo. Y que los extremos son malos. Sí, entonces, pues, perdón. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Pero eso era precisamente lo que estaban ellos entonces cargando. Así que nuevamente, pues las leyes ceremoniales fueron para el pueblo de Israel. Esas leyes ceremoniales no aplican a nosotros. Entonces, pues ahora tenemos lo que se llama entonces la ley judicial. Así que tenemos la ley moral, la ley ceremonial y tenemos entonces la ley judicial. Y esta ley judicial es incluida entonces en la Confesión de Fe de Westminster como la categoría de la ley judicial o la ley civil, que es lo que estamos prácticamente comenzando el día de hoy. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas y abarca todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos, o sea que nuevamente las leyes morales sobre lo que nos enseñan los 10 mandamientos. ¿Ok? La ley judicial pues aparece también a través de toda la escritura. Aparece en Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, y el propósito era regular la sociedad, o sea, de la manera en que las leyes de nosotros hoy día regulan la sociedad. O sea, a la alta velocidad, llevarse un semáforo en rojo, pisar un sapo en la calle. Pobrecitos. O sea que nuevamente regulan la sociedad, entonces ayudan y ayudar a quienes ocupaban cargos de mediación para resolver disputas, determinar delitos e imponer castigos, que en otras palabras eso era el trabajo de los jueces. Se refería a cuestiones como la propiedad y los límites, y eso aparece en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ahí tienen los versículos por si los quieren revisar. Hablaba también sobre los votos matrimoniales. Hablaba de las ciudades de refugio para presuntos asesinos. Acuérdense que parte de la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si tú matabas a mi hermano, yo tenía el derecho de matar a tu hermano. Entonces esas ciudades de refugio, si vamos a decir que el hombre entonces lo había hecho en defensa propia, él iba entonces a una ciudad de refugio donde el hermano vivo no podía entrar en esa ciudad de refugio porque el hombre estaba pidiendo un juicio justo. Sin embargo, pues nuevamente, y eso pues aparece en Deuteronomio capítulo 4.
También sobre las transacciones comerciales aparecen en Deuteronomio 24 y cualquier otro tipo de situaciones legales. O sea, abarcaban entonces dentro de esas leyes. La división de la ley judía en diferentes categorías es una creación humana diseñada para comprender mejor la naturaleza de Dios y definir que las leyes aún deben seguir y definir qué leyes aún deben seguir los cristianos de la época de la iglesia. O sea que nuevamente el conjunto de la ley es uno según la Biblia y nuevamente pues tenemos la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. De esas leyes, ¿cuáles aplican a la iglesia? Esas son las que estamos, lo que estamos viendo. Y cuáles son las que debemos seguir. De la misma manera, Dios sabía que la humanidad sería incapaz de seguir toda la ley. Todo el sistema de la ley se estableció para reflejar su santidad, pero también para señalarnos al Mesías venidero. ¿Okay? Así que con esto pues concluimos esa introducción a lo que sería entonces el tema de la ley. La semana próxima pues entonces comenzaremos con la sección 1 para entonces ver qué nos revela la Confesión de Fe de Westminster en términos de la ley de Dios. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de venir a tu casa de oración y de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor Dios Padre, que estés con nosotros el resto del servicio, sea la adoración, la alabanza, la predicación de tu agrado y sobre todo que ensalce y honre tu nombre. Te pedimos nuevamente, Señor, por las necesidades de nuestra iglesia. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos y todo esto en el mérito de Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario, para gloria y honra de tu nombre. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga.